Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Preocupación genera la denuncia hecha por la presidenta de la República, Xiomara Castro, quien aseguró que fuerzas oscuras internas y externas del 2009 se están reorganizando para asestar un golpe de Estado que acabe con el gobierno del socialismo democrático, por lo que invita al pueblo a repeler este ataque que sufre su administración y que el país no caiga en manos de personas que en el pasado hicieron daño. Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo. El plan para destruir mi gobierno socialista, democrático y el próximo proceso electoral están en marcha. Las mismas fuerzas oscuras, internas y externas del 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional, se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler. El plan de solución contra el crimen en ejecución demuestra nuestro compromiso político a favor de la extradición, pero no permitiré que se instrumentalice selectivamente el tratado vigente con Estados Unidos para desarticular las Fuerzas Armadas, derrocar mi gobierno y destruir las elecciones. La mandataria hondureña vuelve a expresar dichas palabras una semana después que aseguró que desde la Embajada de los Estados Unidos, por su posición de injerencista e intervencionismo, estarían utilizando mensajes para incriminar al jefe del Estado Mayor Conjunto y provocar una desestabilización en las Fuerzas Armadas para que la institución castrense se divida y recrear así el panorama vivido en 2009. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, explicó hace unos días que tuvieron información de inteligencia recabada por parte de las Fuerzas Armadas de que las declaraciones de la embajadora Laura Dogu implican que algunos militares de cierto rango estaban conspirando contra el general Roosevelt Hernández, por lo que concluyeron que se intentó dar un golpe de barraca en tiempos que el país se encamina a un proceso electoral. Según funcionarios del Poder Popular, está confirmado que el golpismo sigue conspirando en Honduras. El pasado 30 de agosto, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad brindó un voto de confianza y su respaldo total a la presidenta Xiomara Castro, al entonces secretario de Defensa José Manuel Zelaya y al jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández frente a los ataques y amenazas de la Embajada de los Estados Unidos que pretende desestabilizar la institucionalidad democrática del país. No obstante, desde la oposición lamentan que el Libre busca excusas sin que éstas surtan efecto después que se viralizó el video en el que se observa al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, junto a varios narcotraficantes, imágenes que para expertos serán imborrables de la memoria de los hondureños. Por otro lado, analistas manifiestan que ahora resulta difícil creer este tipo de aseveraciones de golpes de Estado, ya que desde que este gobierno se instaló en Casa Presidencial han dado a conocer en diferentes ocasiones denuncias como estas, por lo que expresan que para el pueblo resulta repetitivo escuchar esto sin que existan pruebas contundentes. Pero el oficialismo advierte que los hondureños no conocen de estas conspiraciones, ya que el golpismo se mueve por las sombras hasta encontrar el momento oportuno para proceder con una acción como esas. Sin embargo, analistas expresan que lo sufrido en 2009 dejó al Libre con un trauma que todavía no superan
y hay quienes sugieren al Ministerio Público investigar los intentos de golpes de barraca en las Fuerzas Armadas y un siniestro plan para atentar contra la democracia del país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Ya es jueves 5 de septiembre. Estamos los hondureños expuestos a enfrentar un nuevo golpe de Estado. Lo ha anunciado nada más y nada menos que la presidenta del país, Xiomara Castro. Hoy vamos a hablar sobre esto y otros temas que son el debate en la vida política del país. El abogado Carlos Arévalo, bienvenido, abogado. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Muy buen día al pueblo hondureño y igualmente al señor director de UJUPEN, amable de Jesús. Don Amable, bienvenido. Gracias, Raúl. Buenos días a usted, a todo el pueblo hondureño, al abogado Carlos Arévalo. Honrado de estar compartiendo este escenario a esta hora de la mañana para hablar de la situación del país. Gracias. Sí, Elder, ahí te acabo de enviar un X del ministro Ricardo Salgado. Él es el ministro de Planificación, también encargado de las comunicaciones del país. Dice, la operación, aunque creo que deberías de poner el del presidente Zelaya primero, y luego voy a leer el del ministro Ricardo Salgado, para que entremos en materia. Anoche el expresidente Zelaya colocó un Twitter, o un X, como le dicen ahora. Dice, no tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico en mis 72 años de vida. Quien afirme lo contrario lo hace con un mezquino interés y está mintiendo. Mi vida de lucha en las calles por más de 44 años, dice Mel Zelaya, siempre será un testimonio moral y un ejemplo para las presentes y futuras generaciones. A mis detractores les advierto que pueden dar rienda suelta a sus ataques en las redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiaré mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperialistas de Estados Unidos que se implantan en Honduras. Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otras personas, aunque sea familiar. No volverán, dice Mel, voy a repetirlo, dice el coordinador de Libre y expresidente del país, periodo 2006, junio 2009, donde le dieron un golpe de Estado. No tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico en mis 72 años de vida. Quien afirme lo contrario lo hace con un mezquino interés
y está mintiendo. Mi vida de lucha en las calles por más de 44 años siempre será un testimonio moral y un ejemplo para las presentes y futuras generaciones. A mis detractores les advierto, dice Mel Zelaya, que pueden dar rienda suelta a sus ataques en las redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiarán mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperialistas de Estados Unidos que se implementan en Honduras. Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otra persona, aunque sea familiar. No volverán, dice Mel, y el ministro Salgado de Planificación ha colocado el siguiente X. Vamos, Helder, con Salgado. La operación Revolución de Colores, golpe de Estado está en marcha. Bueno, va justo con el foro. La operación Revolución de Colores, golpe de Estado está en marcha. El foco central es destruir la imagen del compañero coordinador general José Manuel Zelaya Rosales. Ya amanecieron con pintadas, con masiva cobertura mediática. Es momento de que todo el pueblo libre se levante dispuesto a defender el Estado de Derecho, la democracia y las conquistas alcanzadas después de 12 años de lucha. Se ha activado la ONG como ASJ y CNA que están dirigidos por la CIA, la DEA y otros siniestros personajes desde la Embajada de los Estados Unidos, dice el ministro Salgado. Han levantado el rumor de autogolpe para motivar la sublevación de un sector de las Fuerzas Armadas controlado por el Comando Sur. Los agentes locales de ataque son Jorge Cálix, Gabriela Castellanos, Julieta Castellanos y varios voceros pagados desde ASJ. También han aparecido académicos en HCH por primera vez en la historia diciendo que la solución es el cambio de régimen. También en curso una operación psicológica cuya cara internacional es la conocida gusana cubana María Elvira Salazar. También en curso dicen que en guerra anunciada no hay bajas. Todos los medios han cubierto la lista de procesados por narcotráfico en Estados Unidos porque son los mismos golpistas del 2009 que quieren volver por el botín perdido en el proceso democrático del 2021, dice el ministro Salgado. Este es el momento de acelerar y maximizar la organización y disposición de lucha de los colectivos de libre que no son otra cosa que el pueblo organizado en resistencia. No nos dejemos engañar, vamos a defender a nuestro coordinador general. Esta es la misión que nos legó el general Francisco Morazán. Duro con los enemigos del pueblo, dice el ministro Salgado. Más adelante lo voy a volver a leer. La presidenta denunció de quererse fraguar un nuevo golpe de Estado. Abogado Arévalo. Bueno, es una denuncia muy seria. Bastante. ¿Por qué? Porque es una denuncia muy seria. Recordemos que el presidente de la República es el ciudadano más informado del país. No podemos desconocer que se deben de activar todos los organismos de investigación, de inteligencia y contrainteligencia y llegar al fondo de esta denuncia y ver el origen de la misma, ver lo fehaciente que pueda ser los elementos que le fueron entregados a ella para poder ella hacer y asumir de que se está fraguando un golpe de Estado. Sí hay algo que debemos de tener bien en claro y debemos de ser objetivos, es que pues, el sistema socialista democrático es un sistema que no es muy bien visto por una mayor parte de países de ultraderecha en el hemisferio mundial, porque lo consideran una ideología fallida, hasta cierto punto grosera. Y aquí remitámonos a Honduras. En Honduras yo siempre he dicho algo. No destruyen Honduras las ideologías. A Honduras no lo destruyen los partidos políticos, lo destruyen las personas con sus malas actuaciones. Lo que debemos de pedir y exigir como sociedad es que nos llamemos a la prudencia, a la calma, que no exista de este tema una polarización fuerte y un divisionismo dentro de la sociedad hondureña, que no seamos presa de la anarquía
y de las trampas. Recordemos que, pues, lamentablemente, desde el primer día que tomó posesión la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, se hicieron muchas denuncias y se han venido haciendo muchas denuncias. Honduras no está preparada definitivamente para un golpe de Estado. ¿Por qué? Recordemos lo que sucedió el golpe de Estado del 2009, junio de 2009, que se le dio al presidente José Manuel Zelaya Rosales. Y aquí hay que hacer a un lado las ópticas apasionadas. Seamos realistas. Eso es lo que tenemos que ser los hondureños, realistas. Por un ejemplo, los mayores beneficiarios fueron los que participaron en ese golpe de Estado. Lo que sucede es que a los hondureños nos padecemos de ese síndrome crónico de amnesia. Se extraviaron más de 7.000 millones en ese golpe de Estado. Nacieron nuevos ricos, nuevos millonarios, incluso una gran mayoría de políticos se desaparecieron de la palestra pública porque hicieron su fiesta de ese golpe de Estado. Y como siempre, nosotros como sociedad arrastramos los efectos de esas malas decisiones. Condeno como hondureño, no soy asesor del gobierno de Xiomara Castro, pero soy hondureño, y como hondureño yo deseo que termine su periodo de gobierno. Ningún hondureño que ame su país, ame su familia y crea en Dios, le va a desear un mal a cualquier gobierno o se va a prestar a un sabotaje para un hecho tan nefasto como un golpe de Estado, del cual, como vuelvo y reitero, no estamos preparados ni económicamente ni psicológicamente. Si no, miremos lo que está sucediendo a diario en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela y en muchas vías públicas en el país. No hay tolerancia. Hasta por tráfico nos estamos matando los unos con los otros. No hay necesidad, señores políticos, de uno y otros bandos. No hay necesidad de hacer más campañas de odio. No hay necesidad de venir a confrontar al pueblo o de amenazar al gobierno que sea de que se le va a dar un golpe de Estado. Eso es incoar más histeria, nerviosismo y estrés en una sociedad que está llena de esperanza que ustedes como políticos puedan solucionar la verdadera problemática de este país. Definitivamente condeno la intención, si es que existe, de un golpe de Estado, porque no podemos seguir hundiéndonos en más pobreza y miseria en este país. Amable, ¿y ustedes desde el gobierno cómo ven esto? No, totalmente de acuerdo con el abogado Carlos Arévalo. Creo que sí, en efecto, hay información fidedigna que tiene la inteligencia del Estado y que lógicamente maneja la Presidenta de la República, y ese es el origen de su denuncia de que hay precisamente un golpe de Estado en curso, en ejecución, en contra del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro. Si no, analice usted los ataques sistemáticos que han habido desde las mismas declaraciones injerencistas de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dow, que sin mucho empacho ha hecho una serie de señalamientos que son una clara injerencia a los asuntos internos del país. Sistemáticamente a las declaraciones de la embajadora se filtra ese video que es de hace 11 años. Ese video es de hace 11 años, es del 2013, y lo filtran justo 4 o 5 días de la convocatoria de elecciones. Luego surge ya la directora del CNA pidiendo la renuncia. Surge también... Pero le digo algo. No, solo si me deja terminar. Antes de que se me olvide la idea. Y, lógicamente, aparece Jorge Cáliz y aparece ya pidiendo la renuncia por un video. La pregunta es, ¿esos mismos sectores pidieron la renuncia del expresidente anterior cuando su hermano fue condenado por narcotráfico a cadena perpetua en Estados Unidos? Y la presidenta ha dicho claro, es condenable cualquier reunión de políticos con narcotraficantes. Y el coordinador lo ha calificado aún más fuerte, abominable. Y yo creo que el responsable de eso debe de ser incluso hasta separado del partido. Y el alcalde de Tocoa también debe de renunciar al partido. Y este es un momento coyuntural en el país
que tenemos, aprovechando el marco de las reformas electorales. Abogado, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, que se implemente un sistema parecido a lo de la central de riesgos, que antes que le van a dar un préstamo a uno, si está en la central de riesgos no le aprueban el préstamo. El derecho político es cierto, lo tenemos todos los hondureños, pero alguien que esté vinculado, inmiscuido, mencionado en actos de corrupción, de criminalidad organizada, no se debe inscribir. Óigame, que tenemos hasta la esposa de un narcotraficante condenado haciendo una campaña abierta en el país. Creo que tenemos que potenciar la institucionalidad del Estado, y el Ministerio Público y los órganos de justicia deben de investigar uno a uno todos los políticos vinculados y mencionados en redes de corrupción y en redes de narcotráfico, del partido que sea. Tiene que ser una actuación pareja, y eso es lo que ha pedido justamente la Presidenta de la República. Ha solicitado al fiscal general que se investigue detalladamente caso por caso y que se enjuicie, y el que es culpable que pague, y el que es inocente, bueno, pues que limpie su nombre. Pero óigame, pero no podemos tener el país así, porque se deslegitima la institucionalidad. En los últimos 12 años, después del golpe de Estado, perdimos la legitimidad institucional. Perdimos la confianza, la ciudadanía perdió la confianza. O sea, no puede ser, los partidos políticos tienen que ser instituciones que le garanticen al pueblo que los mejores hombres y las mejores mujeres de la sociedad van a participar en los espacios de poder, en los procesos electorales. Pero aquí, óigame, que se dé una reunión de esas, eso es abominable, condenable, reprochable, y además debe de ser enjuiciado, si es que hay todavía espacio para eso, de acuerdo a la prescripción judicial, pero debe de investigarse y adecentarse, y todos los que están en esa condición, sea en el Congreso, sea en cualquier cargo, deben de renunciar. El presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, que es el exfiscal general, debe de renunciar y venir a someterse a la investigación. Todos los diputados que están siendo mencionados. Entonces yo creo que aquí tenemos que recuperar la institucionalidad. Y pero nadie va a hacer eso si no lo van a buscar las autoridades. No, pero es que tiene que el fiscal actuar. Y ayer dijo, estamos esperanzados a que el fiscal Joel Zelaya ejerza la acción penal, ejerza la investigación, y que todo el que esté vinculado que sea procesado, y el que no, pues que salga libre. Pienso yo que las primeras acciones, quienes las tenemos que tomar somos nosotros como sociedad. Basta ya de estar avalando y de estar apoyando políticos cínicos, mentirosos. Usted dijo algo bien importante, abogado amable de Jesús. Usted dijo algo bien importante. Reformas electorales. Mire qué ironía. Un simple ciudadano común y corriente que tenga aspiraciones políticas, que no tenga alto rodaje en ningún partido político del país y busque con sus buenas ideas procurar inmiscuirse en la política, no hay democracia partidaria en los partidos, no se lo permiten, lo asfixian. Por otro lado, apoyo lo que usted dijo, pero no hay voluntad política, otra reforma, de que todo político aspirante a diputado, alcalde o presidente que tengan manchados sus antecedentes policiales o judiciales, o que de manera fehaciente esté comprobado, no de chismes de pasillos, sino con pruebas contundentes, que se le excluya, que no participe en política. ¿Por qué un ciudadano hondureño humilde, que tal vez por un escándalo en vía pública le han levantado una denuncia y tiene manchada su hoja de antecedentes policiales, o tal vez por un embargo de alimentos, no puede, tiene manchada su hoja de antecedentes, y eso le dificulta obtener un empleo? Porque aquí hay discriminación soberbia hacia eso. Pero aquí hay políticos que se han robado el país, y está comprobado aquí en Honduras y fuera de Honduras que se han robado el país, y participan 1, 2, 3, se envejecen en el Congreso, se envejecen haciendo carrera política y en puestos públicos. Pero ¿quién es el mayor culpable? Nosotros como sociedad, porque esto es el resultado de lo que nosotros sembramos. Si nosotros verdaderamente no despertamos y exigimos a la clase política de este país que nos muestre sus manos limpias,
vamos a seguir obteniendo más de lo mismo. Aquí me da risa que hay un montón de políticos que han participado en la destrucción de este país, participado flagrantemente en la destrucción de este país y hoy se quieren vender como la salvación. Por favor, no te puedes estar nadando en la misma piscina putrefacta y pretender salirte de ella y señalar a los que están nadando y que estuvieron en determinado momento junto contigo nadando en esa piscina. Esas hipocresías son las que ya debemos de ponerle alto como sociedad. Y le voy a decir algo, señor director del INJUPEN, amable de Jesús. En el mes de octubre, su servidor, junto con una barra de abogados, presentamos un escrito a la Secretaría del Congreso Nacional y fuimos recibidos por la Junta que fue nombrada en ese momento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entregamos un escrito donde exigimos como ciudadanos hondureños que se nos entregara un listado de todos los diputados que han sido mencionados en actos de corrupción que actualmente están en el Congreso Nacional y que han sido mencionados en el listado Angel. ¿Qué cree que ha sucedido? Nunca le dieron respuesta, nunca. Entonces, ante esta mañosidad que hay, no de todos los políticos, siempre he sido responsable y lo digo, en todos los partidos políticos hay hombres y mujeres honorables, en minoría, pero existen. No hemos recibido respuesta desde octubre del año pasado, se va a cumplir ya casi un año. No fueron capaces en el Congreso de entregarnos ese listado que exigimos como hondureños. Entonces, ¿cómo podemos esperar esas reformas que usted ha mencionado y las cuales yo estoy totalmente de acuerdo? Difícilmente, muy difícilmente. Sin duda alguna... Ahora, voy a decirle algo, amable. Ya está el hombre aquí. Bienvenido, un gusto que está aquí. Es don Carlos Calix, un gusto saludarlo. Al contrario, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Sí, estamos hablando, luego de que la presidenta habló de que está en marcha un golpe de Estado en su contra, y voy a aprovechar que ya está aquí el licenciado Calix, poneme otra vez lo que acaba de poner el ministro de Planificación para iniciar con la intervención de él, de lo que ha dicho el ministro Ricardo Salgado. Este es el momento, dice el ministro de Planificación, la operación Revolución de Colores Golpe de Estado está en marcha. El foco central es destruir la imagen del compañero coordinador general José Manuel Zelaya Rosales. Ya amanecieron con pintas, con masiva cobertura mediática. Es momento de que todo el pueblo libre se levante dispuesto a defender el Estado de Derecho, la democracia y las conquistas alcanzadas después de 12 años de lucha. Se ha activado la ONG como ASJ, vayan subiendo eso, y CNA, que están dirigidos por la CIA, la DEA y otros siniestros personajes desde la Embajada de Estados Unidos, dice el ministro Salgado. Han levantado el rumor de autogolpe para motivar la sublevación de un sector de las Fuerzas Armadas controlado por el Comando Sur. Los agentes locales de ataque son Jorge Calix, Gabriela Castellanos, Julieta Castellanos y varios voceros pagados desde ACJ. También se han aparecido académicos en HCH por primera vez en la historia diciendo que la solución es el cambio de régimen. También en curso una operación psicológica cuya cara internacional es la conocida gusana cubana María Elvira Salazar. Dicen que en guerra anunciada no hay bajas. Todos los medios han cubierto la lista de los procesados por narcotráfico en Estados Unidos porque son los mismos golpistas del 2009 que quieren volver por el botín perdido en el proceso democrático del 2021. Este es el momento de acelerar y maximizar la organización y disposición de lucha de los colectivos de Libre, que no son otra cosa que el pueblo organizado en resistencia. No nos dejemos engañar, vamos a defender a nuestro coordinador general. Esta es la misión que nos legó el general Francisco Morazán. Duro con los enemigos del pueblo, dice el ministro de Planificación, don Ricardo Salgado. Licenciado Calix, sus comentarios. Muchísimos comentarios y muchísimas gracias por la invitación.
mis disculpas porque usted estaba en el uso de la palabra, pero vamos a conversar en ese sentido. Mire, primero me parece sumamente ridículo ese post. Sencillamente creo que tiene derecho, por supuesto, el secretario de Planificación poder hacer este tipo de publicaciones, todo su derecho. Sin embargo, reitero, me parece que es ridículo. Creo que esta es una de las razones que precisamente nos dan justamente la posibilidad de pensar en un proceso verdadero de transformación del país y que se cerrara este tipo de ministerios, ¿no? Y que se pudiera crear en algún momento un ministerio de transformación del Estado, donde tuviéramos gente altamente competente que se dedique estrictamente a trabajar para los ciudadanos, para los hondureños, y aunque tenga todo el derecho de querer defender precisamente su línea partidaria, que es totalmente aceptable, desde un ministerio efectuar un tipo de declaraciones, indistintamente de que sean de carácter personal en este momento, creo que es errado, ¿no? Creo que no es la forma más correcta de poderlo hacer. Inclusive creo que las personas de comunicación deberían de asesorarlo mucho mejor, porque si usted analiza detalle a detalle lo que acabamos de leer en este post, hay muchísimos errores de comunicación política, sobre todo hacia afuera. A ver, yo creo particularmente que la imagen del expresidente Zelaya, o sea, no es necesario, como lo mencionan en el post, volverla negativa, por supuesto que no. A ver, el expresidente Zelaya es un animal político, ¿no? Ha estado durante muchísimos años en la lucha, 44 años probablemente, de sus 72 años de vida, y lo ha convertido en una persona que de alguna manera ha conocido por dentro y por fuera todo lo que es el Estado, para bien o para mal, indistintamente de la posición que se pueda tener. Para los seguidores de Libre es la máxima figura en este momento. Indistintamente de lo que la oposición pueda decir, van a seguir pensando que es la máxima figura. Así que el mensaje no va por ahí, creo yo. Y para la oposición, creo que de alguna manera tienen claridad de lo que representa el expresidente Zelaya. Y yo creo que también hay que valorar y respetar la investidura de un expresidente indistintamente de sus decisiones buenas o erradas. Luego, siguiendo sobre ese mismo post, a ver, empieza a levantarle el perfil mucho más, creo que no se dieron cuenta de esto, perfilando mucho más a Jorge Cálix, por ejemplo, ¿ya? A Gabriela Castellanos y también a Julieta Castellanos. Tienen cada uno sus posturas políticas y personales, ¿ya? Pero esto muy bien les levanta el perfil. Y luego, hablar de María Elvira Salazar de esta manera, estamos hablando de que es el ministro de Planificación del Estado, refiriéndose a una congresista de esta manera. Indistintamente que desde Estados Unidos los republicanos o quienes sean se refieran como quieran a la presidenta, porque usted va a devolver exactamente de esa misma manera. Y luego, a ver, probablemente, voy a pensar yo en ese derecho que tiene de poder expresarse de esta manera, el ministro de Planificación, con el mayor de los respetos, voy a decir, pero con la contundencia necesaria, reitero, ridículo y errado este post, porque empieza a hacer aseveraciones sin demostrar pruebas. Yo esperaría que a partir de este momento, ¿no?, termine este programa, empiece a demostrar con hechos todo lo que está diciendo ahí, sobre todo de la gente de ASJ o del CNA, por ejemplo, ¿no? Y más aún que pudiera demostrar con hechos concretos y con un proceso debido, ¿no?, ante las entidades que corresponden, toda la información que acaba de colocar en ese post. Entonces, si hace eso, yo personalmente, y usted si quiere puedo venir mañana, ¿verdad?, decirle, muy bien, señor ministro, aunque se equivocó y es un mensaje ridículo que acaba de efectuar, usted ha demostrado con hechos concretos todo lo que dice su post, porque hace acusaciones y pronunciamientos que son, me parece a mí, alarmantes. Y por último, con esto quiero nada más cerrar para devolverle la palabra con el mayor de los gustos. A ver, la retórica del golpe, a ver, si tienen toda la información, si tienen todo lo que
lo que el Estado, ¿no?, debería de tener a nivel de inteligencia, yo creo que es válido que puedan efectuar algún tipo de anuncio o una información referente a esto. Sin embargo, para eso se necesita también credibilidad, y el gobierno no tiene la credibilidad suficiente en este momento, aunque esto fuera una hipótesis relativamente que se acerca a la verdad. De no ser así, reitero, los niveles de desconfianza para el Ejecutivo en general y para algunos miembros del Ejecutivo, porque no los podemos meter a todos, hay personas muy valiosas que pueden rescatarse, por supuesto, en el futuro. Creo que deben de analizar perfectamente bien este post y el pronunciamiento que se acaba de hacer en las últimas 72 horas. Así que hay mucho para hablar, don Raúl, pueblo hondureño, pero yo creo que hablar de un golpe en este momento es parte de una retórica. Yo creo que es válido hasta cierto punto que ellos puedan expresarse de esa forma, pero también quienes no creen que esto sea cierto, también tienen el derecho para poder expresarse y que no se les señale simplemente por expresarse en un país donde todavía tenemos ciertas libertades, como la libertad de expresión. Sí, don Amable. Bueno, los que vivimos el golpe del 2009, los que fuimos víctimas del golpe de Estado del 2009, estamos viviendo exactamente la misma narrativa. A ver. Los mismos hechos, la misma cadena simultánea de ataques. ¿Puede mostrar, por ejemplo, tres opciones? Bueno, ya salió Romeo Vázquez dando declaraciones. Ok. O sea, los mismos actores, es el mismo patrón. Si usted se fija, salió la embajadora de Estados Unidos a decir que el jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa se habían reunido con narcotraficantes. Una cuestión desbocada de la embajadora porque es una relación entre dos estados, indistintamente de la diferencia que pueda tener Estados Unidos con el Estado de Venezuela. Honduras tiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, de derecha y de izquierda. ¿Qué de malo hay que se reúnan dos homólogos para hablar algún tema puntual, que era un encuentro de academias militares? Seguido a eso sale la filtración del video, que el video no lo estamos justificando, es un hecho abominable y condenable, como dijo la presidenta. Es un hecho eso vergonzoso que sí golpea al partido, pero que el partido no es el responsable, porque es la persona individual, el protagonista de ese video. Segundo, sale el exdirector de la policía o de centros penales dando unas declaraciones, óigame, o sea, haciendo unos calificativos al gobierno y particularmente al presidente, ¿cómo se llama este comisionado? Daniel Orellana, que fue el responsable de toda la represión en el 2009. Él fue el que nocació a todos, junto a Romeo Vázquez, que nos mandó a asesinar. Hay más de 200 asesinatos en el marco del golpe de Estado, que quemó a más de 300 presos en el centro penal de Comayagua en el gobierno del presidente Lobo. Y esos son los voceros que salen. Es decir, ha habido un ataque simultáneo y sistemático a partir de todo esto, utilizando como punto de partida la filtración de un video. ¿Cuál es el curso legal que debe de tener la filtración de ese video? Tiene que ser investigado por la autoridad, pero a cuenta de que se tiene que poner en riesgo la institucionalidad, llegando al extremo de pedirle la renuncia a la presidenta, cuando fue electa democráticamente por más de 1.700.000 hondureños, y que está en curso sobre todo un proceso electoral. Yo no considero ridículo el mensaje del ministro de Planificación. Hay información de inteligencia del Estado y lógicamente el partido como tal tenemos que defender el gobierno, lógicamente. Como decía el abogado Arévalo antes de que usted viniera, yo creo que ningún hondureño bien nacido aspira, o creería yo que aspira a que vivamos los hechos del 2009. Creo que eso nadie lo debería de estar ni tan siquiera insinuando. Y sin embargo aquí han habido sectores, han habido congresistas. Intentaron darle un golpe de timón al Congreso Nacional cuando se constituyó el BOC. Es decir, ha sido una cadena simultánea de ataques. Y cuando usted dice que el gobierno no tiene credibilidad, ¿en qué se sustenta? Pues es un gobierno legítimamente democrático, que puede tener todos los defectos que le pueda poner, pero no se compara con el cartel criminal que en los últimos 12 años saqueó el país y convirtió la institucionalidad en un narcoestado, que deslegitimó la institucionalidad, que sembró prácticamente luto y dolor en el pueblo hondureño, que sangró las finanzas del erario público, que en los últimos 3 meses
cuando estaba la transición, después de que habían perdido las elecciones, sacaron del Tesoro Nacional más de 44.000 millones de lempiras. Un día antes de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, sacaron 6.000 millones de lempiras de la Tesorería General. Por lo tanto, si hay una alineación de actores y si hay una conspiración, y recordemos que esta embajadora es especialista precisamente en desestabilizar, ella tiene sus antecedentes en Nicaragua, en Irak y en otras partes del mundo donde ha estado. Ha sido demasiado obvio las políticas injerencistas de la embajadora. Ahora bien, el tema de las relaciones diplomáticas, lo que genera este debate, el tema del tratado de extradición, ese es un tema que se va a resolver en el ámbito diplomático, en el marco de la relación de los dos estados. Pero si hay una conspiración y si hay un golpe de estado en curso, sí lo hay. Y lógicamente nosotros como partido que vivimos el golpe del 2009 y que surgimos precisamente de esa coyuntura, vamos a defender y estamos respaldando y acompañando todas las decisiones de nuestra presidenta Xiomara Castro y respaldando a nuestro coordinador general. No metemos la mano por ningún miembro de Libre que se inmiscuya en asuntos ilegales o irregulares. No metemos la mano. Es más, pedimos la expulsión. Así debe ser. Y nadie debe de participar en cargos de elección popular, a mi criterio, que sea mencionado o que tenga vínculos. Nadie, debe de ser una cultura. Y yo valoro mucho el hecho de que el secretario del Congreso haya puesto su renuncia y renunció a su diputación y renunció a su secretaría del Congreso para ponerse a la orden de las autoridades. Pero hay otros casos ahí en el Congreso mencionados y sin embargo nadie les pide la renuncia. Fíjese el caso de Jorge Cálix. Con todo respeto para Jorge Cálix. Pero él en los últimos 12 años mantenía un discurso progresista, revolucionario, además se levantó en Libre, fue diputado, ha tenido cargos honrosos en Libre y ahora es el peor detractor y sale con una camiseta pidiendo la renuncia de la presidenta porque el exdiputado Carlos Zelaya sale en una grabación de un video el mismo día que su primo está siendo extraditado a Estados Unidos. Lo que usted decía, la falta de coherencia. Yo coincido con usted, bueno, el abogado Breva lo decía, la falta de coherencia en muchos actores. Es decir, los que antes sangraron la institucionalidad, los que prácticamente traficaron con droga, ahora son los defensores, ahora son los que se rasgan las vestiduras. Yo creo que sí, hay un hecho puntual, que es la filtración de un video, que sí ha golpeado mucho al partido, sin duda alguna, lo reconocemos, y eso no lo defendemos ni lo justificamos, pero eso no significa que se tenga que atentar contra la vida institucional del país, porque debemos de fortalecer el Estado de Derecho y más bien permitir que la Fiscalía, que el Ministerio Público lleve a juicio a todos sin excepción, los que sean vinculados y mencionados en actos ilícitos. Antes de eso, quiero complacer peticiones, como cuando lo llaman a uno y piden una canción, poner lo que ha puesto Romeo Vázquez. Fuerzas Democráticas de Honduras. La patria los convoca a marchar con determinación y valentía a favor de la extradición y en contra del narcogobierno socialista. Llegó el momento, estamos listos. Ejército Ciudadano de Paz. Ajá. ¿Ya se dieron cuenta por qué en Honduras en el 2009 no dejamos entrar a los chavistas? Miren el sufrimiento de los venezolanos. Presidenta Xiomara Castro, si con la eliminación del convenio de extradición su plan es proteger a narcopolíticos cercanos al gobierno, narcotraficantes o corruptos, dígalo de frente, pero no se equivoque. Eso no es lo que quiere el pueblo hondureño. Desde el 2009 conocemos las intenciones de ustedes y hoy todo el pueblo hondureño también las conoce. Yo en cambio sigo firme en mi posición de defender mi patria de todas las amenazas, principalmente de la comunista, socialista, narcochavista. El pueblo quiere líderes honestos, no cómplices de delincuentes. Sean serios, no sigan dañando el país. A Romeo, ¿ustedes han escuchado un reloj que le Bien, dígame. Yo pienso que tenemos que amarnos a la cordura, a la sobriedad como sociedad y principalmente toda la clase política de este país tiene que darse cuenta de algo, que todos en una gran mayoría le han causado daño al país y no pueden estar señalándose los unos a los otros y no darle esperanza al pueblo.
Lo que necesitamos como sociedad hondureña en este momento, nosotros no necesitamos fantasmas de golpe de Estado, no necesitamos fantasmas de violencia entre los unos con los otros, confrontaciones, necesitamos levantarnos como sociedad y como país, traer inversión a Honduras, generar empleo es lo que necesita este país, no necesita que salgan patriotas de uno y otros bandos convocando marchas para una y otra cosa. Eso es hipocresía. Lo que necesitamos es que así como los grandes conflictos mundiales, como las guerras mundiales, sean solucionados con hombres inteligentes y mujeres inteligentes sentados en una mesa de negociación, lo hagan en este momento. Vuelvo y reitero, hay demasiado cinismo en este momento, casi en la gran mayoría de la clase política de este país. Lamentablemente hay un gran porcentaje de 10 políticos, 7 no sirven, y hablo en general. Lamentablemente, hoy por hoy en Honduras, muchos políticos son peor que tener COVID, dengue hemorrágico, así, y la viruela del mono. Son nocivos y lesivos. Por favor, vuelvo y reitero, evolucionemos, salgamos todos de todos estos procesos arcaicos, prehistóricos, en los que nos hemos sumergido de política en el país. Como sociedad exijamos debates de altura a los políticos, a todos. Exijamos al gobierno y la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que adopte posturas de oídos abiertos al pueblo, errar es de humanos. Nadie es perfecto. Cualquiera puede cometer un error. Entonces los líderes que tienen el control y el poder político en este país excluyan esas manzanas podridas, excluyanlas de esa mala cosecha. Hay que hacer a un lado esas manzanas podridas, como lo decía Amable de Jesús. Hay que hacer a un lado, basta ya de ser tolerantes, de ser cómplices. También nosotros como sociedad, si no hay democracia dentro de los partidos políticos y no hay una limpieza profiláctica dentro de los partidos políticos, hagámosla nosotros como sociedad. Nosotros no podemos venir a estar achacando los unos con los otros quién es más delincuente y quién es menos delincuente, porque de eso se trata ahora en este país, lamentablemente. Estamos orillados a tomar decisiones, a medir el pulso a la clase política de este país, quién es el menos delincuente. Como vuelvo y reitero, seleccionemos lo mejor. Dentro de todos los partidos políticos hay grandes hombres y mujeres. Basta ya de esa cultura de ser cómplices, esa pobre idiosincrasia electoral que tenemos, porque como sociedad hemos prostituido de una manera degenerada la política. Yo no estoy de acuerdo que se estén aprobando esos miles de millones en procesos electorales primarios y generales en un país donde hay demasiados índices de miseria y pobreza. Es más, aquí el que quiere ser presidente, el que quiere ser diputado o alcalde, nosotros mismos como sociedad hemos prostituido eso, porque no los medimos por lo que tienen en su cerebro, sino por el que usa más la boca, ese es el que más sigue la gente y el que es más mencionado en actos de corrupción. Está comprobado. Y ahorita hay muchos políticos que han sido señalados en actos de corrupción, en narcotráfico. Y es el que más defiende, más adora y más sigue el pueblo. Entonces, no nos quejemos y no nos estemos matando los unos a los otros. Exijamos soluciones a la clase política de este país de los problemas más crónicos que hay en Honduras. Licenciado Cali. Muy válido lo que se menciona justamente acá, pero ya hay una grieta abierta, ¿no? Y la polarización tóxica va incrementando, y esa es una situación y una realidad que no podemos desconocer en el país. Esos niveles de polarización tóxica están haciendo justamente que las familias, los amigos, los compañeros empiecen cada vez más a dividirse, y esa es una realidad que tenemos actualmente en el país. Ahora, de que se cometan errores, por supuesto, se pueden cometer muchos errores, pero una cosa es que se cometan errores y otra cosa es que se cometan delitos.
Los errores se pueden subsanar administrativa o civilmente. Los delitos tienen que ser pagados con cárcel, después evidentemente de un debido proceso, ante un evidente, digamos, sistema que pueda llevar adecuadamente ese proceso. Ahora bien, ¿en qué me fundamento para hablar de la credibilidad o no del gobierno? Retrocesos en índices de libertad económica, 4 de las 5 grandes áreas. Estado de Derecho, hacia atrás. Moneda sana, hacia atrás. El tema de las regulaciones, en términos generales, van en incremento. Y esto no solo porque lo diga yo, lo dice el Fraser Institute de Canadá, lo dice la Fundación Heritage. Cuando usted analiza todos estos indicadores, estos índices, a ver, uno quisiera, y se lo digo con toda la naturaleza y la franqueza del mundo, que quisiéramos que se reportaran cosas totalmente distintas, ¿no? Y no estaríamos hablando de la posibilidad, de lo que se menciona en ese sentido que aparece acá en el canal, de un golpe de Estado, sea con datos reales que pueda tener el gobierno, o sea especulación, si estuviéramos avanzando en economía, si estuviéramos avanzando en salud, en educación, a unos niveles que en 3 años usted dijese, wow, con todo el discurso de los 12.5 años de gobierno anterior, gobierno al cual este servidor pidió también juicio político para el expresidente, ¿ya? Por si acaso, aclaro. Pero también reconozco algunas de las cosas relativamente buenas que se hicieron en aquel gobierno, que continúan parcialmente en este gobierno, porque así debería de ser. En un proceso de transición correcto, las cosas buenas del gobierno anterior deben de continuar, las cosas buenas. Las malas deben de señalarse desde el primer día hasta el último y posterior a eso. Eso es lo que pasa, que los hondureños no estamos acostumbrados justamente a señalar a los políticos que erradamente han cometido delitos y errores, ¿ya? Y nos vamos acostumbrando y hasta cierto punto normalizando esa situación. Eso no debe seguir ocurriendo. Sin embargo, hay que estar claros precisamente de este nivel de polarización tóxica en el que estamos entrando y en el que en este momento el discurso sigue en incremento. Yo le diría, amable, ¿verdad?, que me encantaría poder decir en el exterior que los niveles de Estado de Derecho, que el nivel, por ejemplo, de usurpaciones de tierra ha disminuido ostensiblemente, que tenemos mayor productividad, que, por ejemplo, a Lisieti le han invertido cientos de miles de millones de lempiras para innovación, que estamos repatriando cerebros, ¿ya?, para que ayuden justamente al gobierno, al Estado y a quienes a través de la carga impositiva pagamos, pudiéramos estar contentos con ese proceso de innovación y desarrollo. Nos encantaría eso. Quisiéramos que los empresarios, desde los más chiquititos hasta los más grandes, estuvieran contentos con el tema de la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. Y quisiéramos evidentemente que un emprendedor, de esos que hay muchísimos en este país, porque naturalmente necesitamos comer para poder vivir, entonces el hondureño se las tiene que arreglar en cualquier esquina para poder emprender. Por eso ese montón de hondureños que se nos siguen yendo, van a Estados Unidos, al primer mundo, emprenden y usualmente les va bien y nos mantienen con ese montón de remesas. Nuestro principal socio es Estados Unidos. Ese es nuestro principal socio. Y usted no se pelea con el socio. Puede tener sus, cuestiones en las que no está de acuerdo. Pero a ver, el que le representa más del 25% del PIB, el que le mantiene prácticamente el 10% de la población hondureña allá, sí, que como lo he escuchado, ¿no?, en algunas ocasiones, a través de su mano de obra. Por supuesto, si eso lo tuviéramos acá, esa generación millennials y esa generación Z no se estaría yendo. Esos muchachos menores de 40 años no se estarían yendo. Tuvieran la esperanza en este país. Entonces,
Mientras no tengamos eso, no hay un aumento verdadero de la credibilidad. Y la credibilidad se gana con hechos. Se lo digo y con esto cierro. Yo lamento, ¿verdad?, lo que usted ha dicho, de que sufrió el golpe de Estado de 2009. Eso es lo que usted ha dicho, ¿verdad? Como muchas personas que seguramente sufrieron de manera directa eso. Lo lamento. Todos lo sufrimos, todos. ¿Verdad? Lo sufrió el pueblo hondureño. Todos lo sufrimos. Pero me marco directamente en usted y todas las personas que están cercanas a usted que sufrieron esto, ¿verdad? Lo lamento. Yo creo que, por suerte, en este país hay psicólogos de altísimo nivel que podrían ayudar a tratar, digamos, esa situación, ¿no?, que vivieron en algún momento y poderla superar. Lógicamente, es natural también que puedan estar alertas porque ya vivieron una situación. Yo lo puedo comprender eso. Pero por suerte, reitero, hay psicólogos y psiquiatras de altísimo nivel en este país. Ahora, yo no quisiera que retrocediéramos, como lo hicimos en 2009, a una caída de menos 2.9% del PIB. Yo no quisiera eso, obviamente, ¿no? Yo quisiera que en este momento me estuvieran reportando un crecimiento del 5%. No se puede de la noche a la mañana, y coincido enormemente con ellos. Tenemos 60 años de retraso. Nunca hemos superado más de una década completa de 5 puntos porcentuales arriba de PIB, crecimiento económico. Y en los últimos años tampoco. Entonces yo quisiera, don Amable, que de aquí para adelante pudiéramos realmente ver que esas cadenas de televisión, en lugar de atacar sin fundamento a las corporaciones nacionales e internacionales, porque eso dice la presidenta, ¿verdad? ¿Por qué digo sin fundamento? Porque así como sacaron ese listado de ese montón de gente del Partido Nacional y Partido Liberal, ¿sabe qué esperaba la gente? Que también sacaran la gente de Libre. Es que no hay casos abiertos en Estados Unidos de Libre. No hay. No hay, Pero- hasta el momento no hay. pero- no significa que no lo pueda haber. Pero, muy bien, pero casos a lo interno. Y no solo de Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal. El que es corrupto, Es corrupto. el que va a agarrar un empira va a agarrar 10 millones y va a agarrar 100 millones. Eso se lo enseñan a uno desde casa. Usted no agarre un empira, ¿ya? Y eso es lo que nosotros quisiéramos que no pasara, ¿ya? Entonces, para terminar, se los digo muy honestamente, los hondureños merecemos algo mejor. ¿Dónde encontrarlo? Bueno, aquí hay un montón de gente altamente capacitada, ¿no? Y afuera también. Así que, si tenemos un mejor Estado de Derecho, si tenemos una moneda más sana, si estamos hablando de una situación de menor cantidad de regulaciones para el emprendedor, para el empresario, si dejamos de atacar a las corporaciones, como se dicen, y a los medios corporativos, porque vi un tuit también que decía, ahora en los medios corporativos, pero este es un medio corporativo, y lo que permite es difundir el conocimiento o la información, y no lo podemos cerrar porque estamos efectuando algún tipo de comentario. Así que yo los motivo más bien, ¿verdad?, que piensen en libertades económicas y que no estemos pensando específicamente en contradicciones, porque ustedes tienen un tremendo nombre como Libre, ¿no? Libertad. Mire qué maravillosa palabra. Y la libertad está en contraposición de lo que es el socialismo. Bien. ¿Qué debe hacer el Ministerio Público ante esto? Investigar. Investigar, que haga su trabajo. ¿Para usted, Lince? Claro, optimizar su labor, demostrar por qué están ahí. Amable. Es lo que tiene que hacer el Ministerio Público, procesar a cuanto, como dijo el fiscal ayer, a cuanto político esté vinculado en actos ilícitos. Quiero contestarle un poquito a lo que decía el Cálix, ¿verdad? Carlos, con todo Carlos gusto. Cálix, con la Carlos. familia Jorge Cálix. Fíjese que no. No. Lo conocí no, pero recientemente, la familia no tiene pero no. nada que ver de todo. Fíjese que no. Uno no elige su familia. Es correcto, como usted le preguntara a usted.
Usted es amable de Jesús Hernández. No, sí. Pero no es Hernández pariente del Y no soy de expresidente. Gracias ese apellido, no. Claro, Santa entonces, Bárbara, gracias a Dios. yo le agradezco que me pregunte. Claro, no, ¿verdad? de acuerdo. No, entonces yo le pero repregunto, ¿verdad? Por suerte usted no es familia del No, presidente. gracias Hernández. a Dios. Para usted. Sin embargo, para la familia, o sea, No, la de familia es acuerdo. la familia, ¿no? Y eso La no se familia, y debe nadie tocar. elige su familia, de acuerdo. Ya, Estamos claros. muchas gracias. Bueno, debe entenderse, estimado licenciado Calix, Carlos, con todo gusto. Calix, que estamos en un gobierno de transición. Mire usted. Aunque usted diga que el gobierno anterior era bueno, No. bueno, o tenía cosas buenas. Dije Si me deja terminar que de el hablar y luego gobierno me rebate. anterior tenía Si me deja hablar y algunas luego, cuestiones interesantes que y luego ustedes me continuaron. rebate. Claro. Pero, por ejemplo, 2009, golpe de Estado. 2010, unas elecciones abultadas. 2012, golpe a la sala constitucional. 2013, fraude electoral. 2014, soborno a diputados del Congreso Nacional para imponer la junta directiva, dicho por los fiscales de Nueva York, no lo digo yo. ¿Se acuerda que cuando aquel famoso pacto de gobernabilidad, que por la gobernabilidad se le ofreció la presidencia del Congreso al Partido Liberal y no la aceptaron? Hoy después nos damos cuenta que es que hubo ahí dinero de la criminalidad organizada según los juicios de Nueva York. 2014. 2015 o 16, sentencia ilegal de reelección. Un presidente no se podía reelegir y aquí impusieron la reelección. 2017, fraude electoral, el fraude más transparente de la historia. ¿Quién validó ese fraude? La representante de negocios de los Estados Unidos, la Heidi Fulton, fue al Consejo Nacional a planchar votos y a validar el fraude electoral. Y todos los voceros que salen hoy no dijeron nada. 2018, reelección ilegal del exfiscal general, cuando ni tan siquiera participó en la nómina. Y sin embargo, de un plumazo lo admitieron como el fiscal 5 estrellas. Ahora nos damos cuenta que sale vinculado en casos de tráfico de drogas en Estados Unidos, de protección, de acuerdo a la seguridad interna del Estado. Esos 33 casos que presentó la cadena nacional no los está presentando el gobierno. Son casos que están abiertos en Estados Unidos a políticos hondureños. Claro. Y la presidenta empezó hablando precisamente del video. Con eso inició su cadena. No lo inició con otra cosa. Y terminó diciéndole al fiscal general: actúe y proceda. Solicito que actúe y proceda contra todos los vinculados. Con eso empezó la cadena. Condeno enérgicamente cualquier tipo de reunión entre políticos y narcotraficantes. Y hizo alusión al video. Y el coordinador general ayer en su exposición dijo: una conducta abominable. Y si usted revisa en el diccionario la palabra abominable, todo lo que eso significa, aunque sea familiar. ¿Qué le indica eso? Hay un nivel de altura moral que le permite hablar y proceder de esa manera. Por lo tanto, estimado licenciado Carlos Calix, perfecto, estamos en una transición de un gobierno que deslegitimó toda la institucionalidad, con todos los hechos que sucedieron en cadena y que fue parte de la herencia del bipartidismo, o sea, fraudes electorales documentados en los juicios de Nueva York. Por lo tanto, estamos en un gobierno de transición. Segundo elemento, usted habla de que no se invierte en desarrollo tecnológico y demás. La deuda al golpe de Estado era de 3.000 millones de dólares. Al 2021 la deuda cerró en más de 20.000 millones de dólares. La deuda externa e interna del país. Solo este año que estamos cerrando, 2024, usted, el abogado Arévalo, Raúl Valladares, su servidor y todo el pueblo hondureño que paga impuestos, le estamos pagando a abono de la deuda más de 60.000 millones de lempiras de deuda. Esa es la deuda del país, 60.000 millones de lempiras, 10 veces más que el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Y quiénes son los que salen ahora hablando ahí? Tiene que renunciar la presidenta porque este es un narcoestado. A partir de un video que no se justifica y es condenable y abominable. Pero ¿quiénes son los que salen ahí
Los mismos, ahí sale el ex jefe del Estado Mayor Conjunto. Una persona que debe de estar enjuiciada por los más de 200 asesinatos que se dieron en el marco de la represión del golpe de Estado, junto a aquel comisionado de policía que salió hablando ahí también, por todo el incendio de los presos de Comayagua. Por lo tanto, licenciado Calix, yo estoy de acuerdo que tenemos que mejorar este país. Óigame, pero ¿quiénes son los referentes de la oposición política en el país? ¿Cuál es el antecedente de la oposición política? Si todos están, la mayoría de ellos, no todos, porque hay gente muy buena en el Partido Liberal y gente muy buena en el Partido Nacional. Sí. Yo creo que la mayoría del pueblo hondureño somos gente buena, me incluyo, con todos los defectos que podamos tener, pero yo creo que tenemos que ser coherentes. Y si hay algo que ha acompañado la vida del expresidente Zelaya y ahora coordinador general del partido, es esa coherencia. Si usted se fija, Mel nunca ha cambiado de opinión. Es un hombre que ha mantenido su línea. Y yo sí puedo testimoniar de que Mel es un hombre honrado, honesto, porque si no, no hablara de esa manera. Por lo tanto, creo que estamos ante un escenario que, lejos de querer conspirar o querer actuar en favor de un gobierno democrático para que se hagan bien las cosas, la oposición está haciendo una oposición destructiva, obstructiva. Lo que quiere la oposición es que caiga el gobierno. Ese es el sentido patriótico. Y ayer salía un candidato presidencial con una camiseta, el mismo día que su primo estaba siendo extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico, a raíz de un video que vincula, que participa el dirigente del partido, Carlos Zelaya. Nosotros no justificamos eso, el partido no justifica eso. La gran diferencia es que en Libre no apañamos eso. En el gobierno anterior había una política de Estado que privilegiaba la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. Era la institucionalidad del Estado, licenciado Carlos Calix, traficando con droga. Desde Estados Unidos se apagaban los radares. Se construyeron pistas en los distintos departamentos para que aterrizara el turismo y salieron aquella, la marca Honduras, el signo aquel. Pero ¿para qué hicieron pistas? Para que aterrizaran las avionetas cargadas con droga. Esa es la realidad, de eso venimos. ¿Dónde estaban todos estos actores de sociedad civil que en 12 años callaron eso? Y ahora, a partir de un video que no lo justifica Libre, y lo ha condenado la presidenta enérgicamente y lo ha condenado el coordinador general del partido como un hecho abominable. Y dice, aunque sea mi familia, pero eso es abominable. ¿Dónde estaban todos esos? ¿Dónde estaba la exrectora Julieta Castellanos? ¿Dónde estaban? ¿Sabe dónde estaban? Estaban sentados en la mesa, yo por eso lo he dicho. Todos en su frente, todos esos actores tienen el sello de TH en la frente, porque fueron partícipes. Eso lo vivió la sociedad hondureña. Eso lo vivimos todos. Y para cerrar mi participación, mire, la mayoría de extraditados, una gran cantidad, bueno, varios de los extraditados que fueron condenados en Estados Unidos ya vienen de regreso. Ya vienen varios narcotraficantes para acá. Ya vienen de regreso, juzgados y limpios en su expediente. ¿Cuántos años le pusieron al expresidente después de todo el daño que le hizo a este país? Solo 45 años. En cualquier momentito aparece aquí. Y sigue dirigiendo la campaña desde allá, desde la cárcel. Y anda su esposa ahí. Yo creo que tenemos que apostarle al adesentamiento de la institucionalidad. Y yo creo que el llamado de la presidenta, y con esto cierro, Raúl, disculpe, con esto cierro, el llamado de la presidenta inicia la cadena condenando el video y la participación de políticos en negociaciones del narcotráfico, señala 33 casos que están investigándose en Estados Unidos, abiertos en Estados Unidos, no en Honduras, abiertos en Estados Unidos, pero que la Fiscalía hondureña tiene que investigar, menciona los nombres y los casos y las vinculaciones, y cierra, fiscal general investigue a todo el mundo, y proceda contra todo el mundo, y que todo el mundo pague. La diferencia es que no hay una política de Estado que privilegie la corrupción y el narcotráfico en este momento. Mencióneme usted si hay actos de corrupción grandes y notables. O sea, no lo hay, porque hay una cultura de la transparencia y una política de Estado que privilegia eso. No significa que no pueden haber léperos, no lo estoy diciendo, no significa eso. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, pero no significa eso. Y yo sí, la pareja presidencial, yo tengo ya que
desde que fui alcalde de Colinas, más de 22 años de conocer al presidente Zelaya, a la presidenta Xiomara Castro, y son gente honorables. Lógicamente uno no elige su familia. Y ese caso que pasó, sí ha golpeado al partido, sí, muy golpeado, pero eso no es el partido y tienen que responder. Por lo tanto, son dos cosas completamente diferentes, con todos los defectos que usted le quiera poner, licenciado Carlos Calix. Perdón, Carlos Calix, disculpe. Bien, continuamos en la entrevista con nosotros la ex rectora, la licenciada Julieta Castellanos. Adelante, por favor. Muy buenos días, licenciado Valladares. Un saludo a sus panelistas. En realidad no pensaba intervenir, estaba escuchando el foro que usted tiene esta mañana. Me pareció interesante el debate, pero me hizo intervenir la última alocución que hizo el director de INJUVE, el abogado Hernández. Yo quiero recordarle al abogado Hernández que en parte de mi gestión yo anduve con usted. Yo acompañé su gestión como universidad y como rectora en el área de salud en Colinas. Ahí inclusive se avanzó muchísimo porque cuando el golpe de Estado se les quitó el apoyo de la unidad de salud familiar comunitaria y usted acudió a la universidad para buscar apoyo junto también al alcalde Abelar, que hoy es el gobernador político. Nosotros en nuestra función constitucional con la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, digamos, apoyamos, quizás fue al municipio que más apoyamos porque valoramos que usted estaba haciendo bien las cosas. Es más, nosotros llegó un momento en que no pudimos, digamos, apoyar a tantos municipios porque muchísimos se acercaron a nosotros como universidad y si no recuerdo más, estuvimos apoyando a más de 45 municipalidades desde la universidad, no Julieta Castellanos, la institución. Pero usted sabe que si en la dirección central no hay interés o no hay voluntad o sensibilidad o compromiso, pues eso no se hace. Luego también anduve con usted con su proyecto de vivienda popular, que inclusive fuimos a visitarlo con el decano de ingeniería, y yo recuerdo que nos llevó a una quebrada, a un río, donde iban a trabajar, a procesar piedra para esas viviendas. Digamos, entendimos que eso era un proyecto comunitario. Después se rumoró que era una empresa familiar, personal. No puedo decirle porque no me dediqué a constatar esos hechos, pero la Facultad de Ingeniería sí se involucró mucho en apoyar, inclusive, yo recuerdo que fue el señor decano de Ingeniería, el ingeniero Mónico Yuela, y también fuimos en una ocasión con el decano de Ciencias Médicas, el abogado Marco Tulio Medina, y le digo los nombres porque son hechos reales. Luego yo anduve con usted en Alemania buscando fondos para sus proyectos, porque a usted le parecía muy bien que la academia lo acompañara. En esa ocasión, su proyecto era el manejo de desechos sólidos y nosotros estábamos interesados en los reciclajes en la universidad. Es más, nosotros abrimos una unidad de reciclajes y se prohibió en la universidad la utilización digamos, de implementos para ventas de comidas que no fueran biodegradables. Entonces, luego, digamos, recuerdo que estuvimos con usted en otro municipio, en una gran asamblea, que habían varios alcaldes, y usted, como en 2 ocasiones, me pidió que le consiguiera cita con los presidentes, en una ocasión con el presidente Pepe Lobo, porque usted quería hacerle llegar la información de los logros de su proyecto de salud social y comunitaria,
y se le gestionó esa reunión. Quiero decirle que usted me visitó muchas veces en la universidad y recuerdo una conversación que tuvimos donde usted me planteó su preocupación por el narco en su departamento y me dijo textualmente que usted creía que no se iba a volver a lanzar porque no podía competir con el dinero que se manejaba en las campañas. Ayer que escuchaba el video de el hermano del presidente Zelaya, de Carlos Zelaya Rosales, y que él dijo que la mitad era para el comandante y que la otra mitad era para Santa Bárbara, Olancho y Colón, se me vino a la mente esa conversación que usted tuvo conmigo en esos años. Otra cosa que usted me dijo en esos años, y que lo voy a decir, es que a Libre se había ido lo peor de la izquierda y lo peor de los liberales. Lástima que nunca grabé, y no, ni ahora ni antes, pero si hubiesen dado un reloj como andaban en esa reunión y que fue subregionario, hubiera grabado y eso hoy pudiera demostrárselo, pero fueron sus palabras en aquel momento. Luego, yo me he referido, en estos últimos días, me he referido a hechos que son ciertos. Yo me he referido que la señora presidenta denunció el tratado de extradición y más del 80% de los hondureños, ahí está el director de Macrodato y puede precisar esa información, más del 80% del hondureño está en contra de que la presidenta Castro haya denunciado el tratado de extradición. Y he dicho, como lo han dicho muchos, y ahora lo ratifico después que se han oído los videos, que es para salvar a la familia presidencial. También he dicho en mis últimas intervenciones que que es lamentable que en la conferencia de prensa del día de antenoche la presidencia no se refirió al presente, siguió hablando del pasado, y ese pasado lo conocemos en un altísimo porcentaje, y he dicho que los nombres que leyó el secretario de Seguridad y la ministra de Defensa en un alto porcentaje ya eran nombres conocidos, que unos son extraditados, condenados, otros extraditados en proceso de juicio, otros pedidos en extradición y prófugos, otros solamente sabemos de ellos que son mencionados, otros que son mencionados con una situación agravada, porque ahora sabemos que hay un video o que hay varios videos que están circulando. Todos estos temas del narcotráfico y la vinculación de los políticos han sido rumores y fueron siempre rumores. No fue un rumor el avión que llegó a Toncontín el año 2006, eso fue cierto. Pero como el Estado ya estaba cooptado por el narco, no se investigó quién trajo el avión ni para quién venía. Quedó en rumores y probablemente va a seguir en rumores. No fue rumor, fue un rumor el asesinato de un diputado porque se dijo no cumplió con lo que el narco pidió a cambio de dinero que financió. Quedó en rumor. Y si no fuese por las extradiciones, siguiéramos viviendo con rumores. Por eso es que lamentamos que la presidenta Castro impida que la verdad se conozca. Porque si la presidenta Castro no, detiene, y ojalá que rectifique, esta denuncia del tratado de extradición, del rumor pasaríamos a los hechos, que es a lo que hacemos alusión. Quiero decirle que hay mucha especulación y hay muy mala memoria. Yo quiero recordar algunos datos. Cuando murió el estimado y el querido amigo Víctor Mesa,
me di a la tarea de... Bien, la participación de la doctora Julieta Castellanos, es rectora de la universidad. Amable, antes de la pausa. Antes de la pausa, primero que la empresa es municipal, es una empresa de las alcaldías de Arada y San José de Colinas y está funcionando y está produciendo. Yo no soy alcalde en este momento y la empresa la están manejando los alcaldes de Colinas y Arada, nosotros la fundamos. ¿No es de su familia? No, nada que ver, es una concesión, es una empresa municipal, propiedad Ardico, Desarrollo de Arada y Colinas. Es una empresa que procesa bloque, material prefabricado y que es propiedad de los pueblos de Colinas y Arada. Ahí está trabajando, o sea, no es una empresa de ningún tipo de familia. Lo del modelo de salud que dice, eso ha sido nuestra mayor fuerza en la gestión de la alcaldía. O sea, hemos trabajado con distintos cooperantes, incluidas varias universidades, incluida la Universidad Autónoma, como bien dice la exrectora. Es correcto, potenciamos el modelo de salud y hoy próximamente vamos a inaugurar un hospital oftalmológico. El municipio va a inaugurar un hospital oftalmológico en alianza con otros actores de la cooperación y hay clínicas comunitarias diseminadas en todas las comunidades del municipio porque ese ha sido el mayor fuerte que ha trabajado el gobierno local y quedó como legado y que se sigue implementando en la nueva administración que dirige el compañero Luis Ramón Perdomo desde hace 3 años. Con lo del financiamiento al narcotráfico, de la política por fondos del narcotráfico, eso es lo que estamos diciendo, que eso es lo que se tiene que adecentar. Caímos precisamente como país en un narcoestado en los últimos 12 años, en los últimos, en las últimas décadas quizá, pero eso no significa que se tenga que privilegiar. Y finalmente con la ex rectora tenemos diferencias políticas, no coincidimos con las corrientes de pensamiento. Ella tiene una corriente de pensamiento, nosotros tenemos Todo el otra. mundo tiene derecho. O sea, eso es parte del debate normal. Del ser humano. Y lo que sí, que ellos no fueron duros con el gobierno anterior, sino que más bien apañaron. Ahora sí son críticos y muy críticos y además hasta extremos. ¿Comentario, licenciado Calix? Oh, muchísimos. No sé si me va a dar chance o de regreso. Le doy chance. Qué maravilla, entonces. No, pero le he dado. No. Y mucho chance en este momento. Licenciado Calix. Con el mayor de los gustos, ¿no? A ver, primero agradezco a Amable que nos haya dado una especie de línea del tiempo, ¿no? De 2009 a la fecha. Con una serie de hechos concretos, reales, por supuesto, comprobables históricamente, y que por supuesto en un futuro van a traer también algunas repercusiones interesantes, ¿verdad? Ahora, solo quiero comentarle, ¿no? Quiero agradecerle ese recuento histórico. El año pasado publicamos un libro que se llama El Dilema Democrático. Hicimos un análisis de los últimos 60 años de la vida histórica, política, económica y social del país. ¿Ya? Lo sugiero. Y decidimos arrancar desde el 3 de octubre de 1963 hasta 2021. El Dilema Democrático. ¿El dilema democrático? ¿En las librerías ese? Sí. Ahora bien, ¿por qué le menciono eso? Decidimos no analizar de 2022 a la fecha. Tenemos tiempo para hacer muchos análisis al respecto. Pero queríamos evidentemente analizar todo lo que había ocurrido en este tiempo. Quiero decirle que entramos de 20 años, o sea, cada 20 años, nunca superamos realmente una media arriba de 5 puntos porcentuales de crecimiento económico. Y los mejores años históricamente del país fueron en 1976,
con un porcentaje bastante aceptable, arriba de 10 puntos porcentuales. Granero Una de maravilla, Centroamérica. una maravilla, ¿no? Y luego, en 1989, se intentó, ya a partir del 90, en gobierno, generar una serie de reformas sumamente interesantes, que hubiese sido un despeje y un despegue valioso para el país. Obviamente, el huracán Mitch se llevó la nueva agenda y una serie de ideas que estaban muy interesantes y que se deben retomar. Considero que se deben de retomar algunas de ellas. Pero en esa transición del 2002, ¿no?, entre 2001 y 2002, que hubo una extraordinaria transición y se manejó algunos temas institucionales, ¿no, amable? Hubo un dato muy interesante, sobre todo a partir de 2004 y 2005. Empezamos a crecer otra vez arriba de 6 puntos porcentuales, debido a la gestión en ese momento del gabinete que estaba en función. Eso positivamente fue muy favorable para la gestión del 2006 y 2007. Hasta ahí vamos relativamente bien. Evidentemente, todos los actos, indistintamente de lo que la ex rectora acaba de mencionar, ¿no?, y una serie de actos políticos y malas decisiones en materia económica y decisiones erradas en materia política, por supuesto, llevaron obviamente a ese decremento sumado, evidentemente, a la crisis inmobiliaria que había en ese momento, en 2008, y el tema del petróleo y todo lo que estábamos viviendo, ¿no?, hasta llegar a 2009. De 2013 a 2021 tampoco tuvimos un crecimiento realmente importante o impactante. A ver, todo eso lo sabíamos nosotros, los ciudadanos. Todo eso lo sabían ustedes. Aquí nadie les vino a decir en qué magnitud de la situación económica, política, social iba a encontrar el país. Usted habla de un fraude 2013, de un fraude 2017. Vamos a pensar que esa hipótesis se puede corroborar y que es relativamente cierta y que muy probablemente, de manera estadística, era casi improbable que usted le pudiera dar vuelta a 5 o 6 puntos porcentuales en 2017. ¿Ya? Vamos a partir de eso. Pero también vamos a partir que a partir de 2021, de manera particular, y de esa alianza del 13 de septiembre de ese mismo año hasta el 2021, se hicieron una serie de promesas, 22 exactamente, que el 27 de enero las leyó la presidenta ya asumiendo su cargo y que las iba a cumplir. El nivel de esperanza que tenía el pueblo hondureño en ese momento hacía que el nivel de popularidad de la presidenta rondara arriba del 63.5%. Esperanza. Sabían de pronto de sus pocas capacidades administrativas, pero confiaban en la posibilidad de que se pudiera rodear de un gabinete que pudiera colaborar en la transformación del país. De febrero a marzo de 2022 a octubre de 2023 hubo un deterioro terrible de la percepción pública de los hondureños en general, departamento tras departamento, grupo etario, desde los baby boomers, desde la generación silenciosa. ¿Usted encuestó eso? Sí, señor. Hasta la generación Z, con un descontento social sumamente alto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? A partir de enero de este año, que enero fue el pico, ¿no?, febrero, marzo, abril, mayo y julio, la percepción de la opinión pública empezó a ser favorable para el gabinete y para la presidenta, particularmente marcado puntos específicos a partir de marzo, abril y mayo. ¿A qué se debía? Como usted estaba mencionando, mayor impacto en la parte social, la gente ya lo estaba percibiendo y estaba empezando a valorar justamente ese, digamos, desprendimiento hasta cierto punto, ¿no?, del gobierno para con el pueblo. Sí, le puedo mencionar que la próxima semana va a salir el informe de aprobación presidencial de agosto. Y sí vemos el pico muy parecido a lo que teníamos en enero. Nuestra tendencia era que la imagen de la presidenta
y la imagen del gobierno y el gabinete en general iba a ir en ascenso, ¿no? Pero ha habido un evento, producto precisamente de no haber manejado correctamente las relaciones internacionales, de no haber tenido una comunicación política adecuada, que le ha impactado en la población hondureña. Y ratifico, y si la rectora está viendo el programa, le valido el dato, 8 de cada 10 hondureños piensan que esa decisión fue errada. ¿Cuál decisión? Y el 91% de la población de la denuncia del tratado. ¿Se encuestó cuándo? Eso fue la semana pasada. ¿La encuesta? Sí. Y ya está publicado, lo tiene ICN Digital y lo está publicando por todos lados, ¿verdad? Para que puedan colgarse y hacer el tag si quieren del medio, con el permiso del caso que estamos en este medio. Pero como tenemos libertades económicas y libertades todavía, podemos valorar las competencias de los otros medios y de las otras empresas. Entonces, partiendo de eso, ahí está la data. ¿Qué haría yo con esa data si fuera gobierno? La reviso, veo dónde estaba bien. Quiero que le comente algo. Santa Bárbara, su departamento, aparece muy bien rankeado. ¿Sabe qué piensa la gente? De que el 56% de esa población cree que la presidenta está haciendo ahí cosas buenas. Roatán, Islas de la Bahía. Después de que se quemó el hospital, sí, vieron con buenos ojos que se acercara. Eso generaba crecimiento. Hay que ser objetivos en estas cuestiones, ¿ya? Sí. En función de los datos. Pero cuando usted, toma una decisión que le impacta políticamente, usted lo decían recientemente, debería de pensar en este momento, usted puede llevar el mensaje, quede grabado, que analicen la situación. Tomen todos esos sondeos de opinión, porque los tienen. Tienen toda la data, interna, fuera, pero, escuchen al pueblo, escuchen a la gente, ¿ya? Gobierno de oídos abiertos. Y no se trata únicamente de señalar y buscar al enemigo y decir que el enemigo es Estados Unidos. El enemigo no es Estados Unidos. El enemigo lo tienen adentro ustedes mismos. ¿Saben por qué? Porque se están guiando por una política que va en contra de las libertades. Y están haciendo eco inverso de lo que significa realmente esa primera palabra, como lo dije anteriormente, del partido político que tienen. Repito, si ustedes realmente quieren tomar la bandera de la libertad, como muchos, que van a decir, me equivoqué, y van a retornar a las ideas más liberales, a las ideas que van a pensar en la posibilidad de transformar un verdadero país. Así que véanlo de esa manera. Igual, yo le digo honestamente, y ojalá que quede grabado, porque usted es un hombre relativamente joven, nos vamos a ver seguramente en 10, 12 o 15 años. Y seguramente hizo la exrectora una valoración positiva suya de su gestión. Yo no creería que en un futuro podamos pensar que usted, o muchos de los que lo siguen a usted, o muchos de los que están en Libre en este momento, puedan recapacitar y puedan decir, es cierto, a mí me encanta ir a Nueva York, disfruto ir a Los Ángeles, me encanta ir a Miami. Disculpe, pero la mayoría de los hondureños no va a Estados Unidos. Muchos de ellos. No, pero permítame. Okay. Permítame. Muchos sí van. No, pero mira. Estoy hablando de los el 1% de los hondureños va a Estados Unidos. Nadie va a Estados Unidos. No hay recursos. Pero a ver, no. Veamos una cosa, ojo con eso. No, claro. Y nadie va a Estados Unidos. A ver. ¿Cada cuánto va a Estados Unidos usted? A ver. Contésteme. Por lo menos 2 veces al año. Porque usted tiene la posibilidad que el 99% de los hondureños no la tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Qué encantadora pregunta esta. Espéreme. Qué encantadora pregunta. Encuestas. Pero espéreme, déjeme contestar algo con todo el gusto del mundo. Sí. Qué encantadora. Ajá. A ver, si yo no puedo hacer que toda la población vaya a Estados Unidos, ¿verdad? Yo puedo traer a mi país parte de las cosas buenas que tiene Estados Unidos. Entonces, si Dios, la Virgen, mis capacidades, la capacidad de generar colaboraciones voluntarias, que es un principio básico del liberalismo, no hablo de partido político, hablo de lo que es el liberalismo como tal. Si eso me lo permite y me permite ir a estos países y que yo pueda traer las cosas buenas de esos países para evitar que ese 70% o 64%, como dice el INE, de la población mejore, pero por supuesto lo voy a hacer.
y me voy a llevar a los mejores talentos a que se vayan conmigo a las mejores universidades, a hacer relaciones con los mejores políticos. Sí, pero le voy a decir algo entonces, le voy a decir algo. Si el gobierno de Xiomara Castro toma esas decisiones, ese gobierno lo eligió el pueblo. El pueblo mismo los va a sacar o los va a dejar. Okay. Sí. El pueblo mismo, porque usted piensa de una manera que es respetable, ellos puedan que piensen de otra, estoy analizando lo que usted dice. El pueblo llevó a Xiomara a la presidencia. Si eso de parar la extradición, si esas decisiones, también yo veo a los chafas de Estados Unidos metidos en la caja presidencial a cada rato. Paso las noticias. Si la gente cree que se están equivocando en un año, los van a sacar. Es así de sencillo. Así es, Eso es democracia. Los van a sacar. Aunque sea fallida, es democracia. Por eso. Y si consideran que no, ahí los van a dejar. Y como dice usted, si esta gente de Libre reflexiona que iban creciendo, que igual creo que esos datos son ciertos, y que la gente en el interior del país estaba viendo eso. Que retomen el camino. Entonces pueden retomar el camino. Falta un año para las elecciones. Vamos a ver cómo se recuperan de este golpe fuerte que ha recibido Libre. Pero sencillo, que hayan elecciones y que la gente diga, o siguen los de Libre o se van. O se van. Es que mira, a ver, y los que vengan o los que continúen, ¿qué es lo que quiere uno como ciudadano, señores? Quieren un mejor país. Quieren que hayan menos niños y señores de la tercera y cuarta edad. Dice la doctora que lo está viendo, la doctora Castellanos, que está viendo. Debemos de reflexionar primero nosotros como sociedad. Es que, mire, si nosotros queremos un buen país, tenemos que escoger buenos políticos, exigir buenas cosas, pero no podemos seguir en esta idiosincrasia de complicidad. Vuelvo y reitero, hasta la saciedad lo voy a decir. El poder de decisión final de quién se queda, quién se va, quién sigue o quién no vuelve, es de nosotros como ciudadanos, es de nosotros. Nosotros tenemos una pésima cultura o idiosincrasia electoral. Preferimos lo podrido a lo que está excluido de lo podrido. Entonces, estamos obteniendo lo que nosotros mismos hemos sembrado. Recogemos cosecha de lo que hemos sembrado como sociedad. Y pienso yo que esto de las relaciones diplomáticas, amable de Jesús, licenciado Calix, deben de ser tratadas con la mayor altura. Desde mi punto de vista como hondureño, pienso yo que fue una mala decisión de la presidenta Xiomara Castro haber denunciado este tratado de extradición. ¿Por qué? Honduras no es un país independiente realmente. Somos independientes geopolíticamente, tenemos autodeterminación y somos independientes territorialmente. Económicamente no dependemos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer políticas exteriores de nación que vayan encaminadas al desarrollo de todos nosotros como hondureños, ser amigos de todo el mundo. Estados Unidos tiene relaciones comerciales con China comunista, las tiene. Claro. Tiene relaciones comerciales y tiene relaciones comerciales con infinidad de países de izquierda. ¿Por qué nosotros vamos a adoptar modelos o pensamientos de exclusión social? Debemos de ser maduros, tener gobiernos serios en el país. Si usted tiene una ideología, está bien, practique su ideología, pero con el aprovechamiento de la mayor parte de hondureños. ¿Por qué? Hay muchos sistemas de ultraderecha y de izquierda que han sido fracasados en el orbe mundial. Pienso yo que los gobiernos que realmente van a funcionar en Honduras, indistintamente si son de derecha o izquierda, son los gobiernos humanistas, los gobiernos que promulgan el desarrollo educacional y social en Honduras. Eso es lo que va a traer al desarrollo de este país. Gracias por su participación esta mañana. Licenciado, gracias. Conclusiones. Un placer enorme. Creo que se debe de apostar a la libertad económica, a la libertad empresarial y hacer precisamente
que hayan menos regulaciones de las que tenemos hasta el momento, menos burocracia y que el país pueda ir hacia adelante. Confío realmente que se puede hacer eso en un futuro cercano. Me dice el viceministro que, y lo voy a colocar, ponerlo rápidamente antes de irnos, el viceministro de Finanzas, Roberto Carlos Ramírez Alvarenga, dice: notable incremento en la inversión pública en Honduras, más de 14 sectores con proyectos y financiamientos disponibles, otros de gran magnitud en etapas de preinversión. Lo más increíble de esto es que se ha realizado sin aumento exponencial de la deuda, hecho la relación deuda-PIB disminuido, llegando a valores similares antes del 2014, rebaja más de 11.7%. La refundación de Honduras no solo avanza, y eso sobranos también las cuentas fiscales, transparencia y eficiencia. ¿Algún comentario de eso? Sí, por supuesto, que la inversión pública viene precisamente de la enorme inversión privada, ¿no? Al final, con esto se demuestra que el sector empresarial evidentemente es un gran benefactor. Gracias al licenciado Carlos Calix por su participación esta mañana. Yo solo quiero cerrar brevemente. Primero, si lo que dice el Carlos Calix fuera... pero usted me pidió un video o algo ahí, sí, también. Un video. Tiene 2 minutos. A ver, 3 minutos quedan. 3 minutos. Bueno, no sé, ¿lo va a poner o no? Sí, poné un video que te lo mandemos. Complaciente. Contéstame, muchacho. En esta corporación. Sí. Sobre aportes o supuestos aportes de narcotraficantes a campañas presidenciales. Hemos escuchado evidencias, ¿no? Como tantos hondureños y otros que seguíamos los juicios en los Estados Unidos, hemos leído testimonios, pero todo eso queda un poco pequeño en comparación con lo que es un video. El video es como un ¿Qué dijo en resumen, lo que dice es que no hay evidencia que se recibió el dinero por parte de... Fue una reunión obviamente planificada, se refiere al video de la discordia. Un golpe duro al partido, sin duda alguna. Primero, Carlos Calix, el Fondo Monetario Internacional aprobó las políticas del gobierno. El país tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es real y eso significa la buena política macroeconómica del gobierno. No se ha retirado el Fondo Monetario de Honduras. Para nada, ahí está. Porque por ahí escuché no, hay un acuerdo y hay negociación. Hay un acuerdo y sigue un acuerdo. El gobierno de Libre no ha dicho que Estados Unidos es su enemigo. Y lo confirmó la embajadora de Estados Unidos en la Embajada de la Bandera en el Cerro Juan Alaínez, y lo dijo el canciller también, que tenían relaciones diplomáticas de colaboración, relaciones excelentes. Hay un debate diplomático con el Tratado de Extradición. Se va a resolver en ese ámbito. El tratado todavía está vigente 6 meses. Eso se va a resolver en el ámbito diplomático. Ayer andaba la embajadora con el fiscal en la Ceiba. Hay relación. Que el Congreso tome la decisión de lo Al final, el artículo 102 de la Constitución y el auto acordado de la Corte Suprema están vigentes, que eso regula la extradición. Podemos hacer un análisis jurídico más adelante, porque se le ha querido dar un ámbito político a esto, cuando es el ámbito diplomático el que se va a resolver. Y eso se va a resolver. El gobierno de Libre tampoco es enemigo de la empresa privada. Al contrario, potencia. Hay cientos de empresas constructoras ejecutando millonarios proyectos a nivel nacional. Por lo tanto, esa teoría que quieren implantar en el imaginario popular no es cierto. Libre apoya y fomenta la inversión privada, porque eso es lo que mueve la economía. Lógicamente, queremos que las familias más poderosas del país paguen impuestos y haya justicia tributaria. Eso es diferente a ser enemigo. Por último, hay que recuperar la institucionalidad democrática. ¿Dónde vamos a dónde vamos a resolver el debate político? En las urnas. Ahí. En las urnas, ahí nos vamos a ver. Ahí. El diplomático, ¿dónde se va a resolver el tratado? En el ámbito diplomático. El de la extradición, ¿dónde se va a resolver? En el ámbito jurídico. Sigue siendo potestad de la Corte. Ayer dijo el fiscal, yo no voy a parar ninguna extradición. Y la presidenta de la Corte dijo, las extradiciones van a seguir. Por lo tanto, es un debate diplomático. Le han querido dar un tono trágico al tema para conspirar contra el gobierno. Y eso es negativo. Pero le vuelvo a repetir. Es válido de la oposición que haga todo eso en contra de Libre. Válido. Ahí está, apriete la compañera. Y es un debate político. Y lo que venimos aquí también es a debatir políticamente. Claro, esa es la democracia. Al final, nosotros tenemos una candidata de lujo. Que se llama Rixi. El licenciado Cali le dio datos importantes. Porque no, claro que sí. Y yo invito al compañero Carlos Calix que se sume al proyecto con la compañera Rixi Moncada, próxima presidenta de Honduras, para que continúe esa está buena, pública. Ay, entonces, pública invitación. Con todo gusto me sumo a revisar todos los datos.
Perfecto. Me sumo a revisar información del Banco Central, me sumo a revisar información de finanzas, me sumo a revisar planificación estratégica y me sumo a revisar 44 indicadores de libertad económica. Y cuando gusten, con el mayor de los placeres, haga que la aspirante, Precandidata en este momento. hasta el momento aspirante, Pre. ¿ya? Aspirante, y vean el datito que les tenemos ahí, que ya salió público, de todas las figuras e imágenes políticas de Libre, incluyendo al aspirante, incluyendo a 2 o 3 más, que no están incluidos ahí, pero que son muy interesantes y que esos de verdad podrían generar un impacto interesante para ustedes. Nada más sugerencia. Yo creo que es importante, Raúl, que le apostemos como sociedad hondureña a la recuperación de la institucionalidad democrática. Consigas el debate. Tenemos que fortalecer las instituciones hondureñas, o sea, no podemos seguir en esta situación difícil. Hay que dejar que el gobierno de transición termine su periodo y que la abogada Rixi Moncada continúe Consigas el debate, este proceso don de Manuel. recuperación democrática. Le están pidiendo un debate abierto, mire. ¿Cómo dice? Un Consigas debate el abierto debate. le está pidiendo. ¿Con quién? Con el aspirante o con quien usted Bueno, considere. candidata, Rixi. Yo a ese nivel no manejo. No se compromete. No me puedo No, comprometer pero con ese haga la tema. gestión. Ella va a debatir. ¿El debate quién? Ella va, Para ella va a que deba- veamos los ella va a datos. debatir con los candidatos que Verde. salgan No, electos. pero si yo fuera si yo fuera estratega de Rixi, le mando a alguien Qué que maravilla. maneje, No, claro, que y maneje sin duda- datos Por también. supuesto, y Sin hacemos duda eso. alguna. Eso es lo correcto. ¿Verdad? Sin duda alguna, no, eso sí se puede. Ahora la candidata va a debatir con los Les candidatos que agradezco a salgan los tres, electos. pero Ya, gracias. Y saludos a la ex rectora. Somos, a título personal, somos amigos. Las Dios. diferencias son políticas. Que Dios bendiga Honduras. Son políticas, Bien. no personales. gracias a mis gracias. distinguidos invitados, Gracias. a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Así es Honduras. Tengan buenos días.